Bueno, entonces, tenés ahí la Biblia. Sí. Hoy vamos a ver en Santiago, seguimos, y vamos a empezar leyendo desde el versículo 1 del 22, creo que es hasta el 29 que había planeado yo. Hagámosle hasta el 27 nomás, esos 5 versículos. No habíamos leído el 22. No sé cuánto. No, Creo que el 22 al 25 habíamos hecho. del 19 fue la vez pasada. Era porque lo leí yo. Sí, lo que pasa es que esos versículos uno los lee mucho, ¿sí? Esos son como que versículos que siempre le vienen a uno muy bien, sobre todo cuando uno tiene problemas. Y entonces la vez pasada leímos fue el 10, del 19 al 21, ¿sí? ¿Qué fue lo que hablamos la vez pasada? A ver, yo le pido la lección. Que estemos más, escuchemos más y pensemos más antes de hablar y que mantengamos la calma, que no nos dejemos llevar por la rabia o por la ira cuando reaccionamos o cuando algo no está bien. Entonces, calmar, pensar y hablar, hablar menos. Hablar menos. Entonces, mira que la secuencia es, primero, vamos a tener problemas, ¿sí? Eso es lo que venimos viendo. Vamos a tener problemas, eso es una cosa que está ahí. Pero a través de los problemas es que aprendemos en la vida, ¿sí? Pero lo que necesitamos es pedir sabiduría para que poder para aprender en esos problemas sabiamente, no por nuestras propias experiencias, sino de acuerdo a esa sabiduría. Y la semana pasada estábamos viendo eso, o sea, que no seamos prontos para hablar, ¿sí? Que oigamos y que no nos airemos, no nos ofusquemos. Y hoy vamos a empezar a ver en el versículo 22 al 27. Entonces, estamos en primera de Santiago 1, del 22 al 27. Hágale. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en el espejo y después de mirarse se ve y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarlo. Listo. Ahí está hasta el 27. Ahí leí hasta el 25. Yo me acuerdo que mi papá, siempre cuando nos daba, por ejemplo, una calculadora, en ese tiempo no había computadores, sino que lo máximo era calculadora, un teléfono. Él nos entregaba primero que todo era el manual. Pero todos aprendemos en diferentes formas, ¿sí? Yo necesito tener la calculadora con el manual porque mi aprendizaje es muy visual. Sí, hay personas que aprenden más oyendo, hay personas que aprenden más viendo y hay combinaciones, hay ciertas cosas que uno necesita combinaciones. El Señor me conoce mucho y sabe que yo tengo que vivenciar las cosas. Entonces por eso me meto en muchos problemas. Paso por muchas pruebas precisamente porque el Señor me conoce tanto que Él sabe que las cosas que yo aprendo las aprendo es casi que vivencialmente. Y cuando está, entonces, por eso lo comparo yo como cuando mi papá me daba los manuales. Muchas veces yo cogía el manual y después se me olvidaban las cosas. Y en estos días, por ejemplo, en la oficina nos dieron
un aparato para sostener la cámara, ¿cómo se llama eso? Para balancear la cámara, para que cuando uno vaya caminando no se vea la cámara brincando ni nada, sino que para que la cámara se balancee. Y también empecé a ver con el manual y no pude. Pero en la medida en que yo voy practicando, entonces me acuerdo y voy, esto estaba en el manual, ¿cómo puedo hacer esto? Y lo voy haciendo, lo voy vivenciando, y esa es la forma como yo aprendo. Lo que nos está hablando aquí en el versículo 22 al 24, nos está hablando acerca de escuchar la palabra sin hacerlo, conduces como a un engaño. Muchas veces nos dicen que leer la Biblia, por ejemplo, en 360 días. Y es como un reto de leer toda la Biblia en 360 días. Pero si uno lee toda la Biblia, sí, pero como dice él aquí, y no nos acordamos de qué es lo que leemos, ¿cuál es el punto? ¿Sí? Los teólogos pueden saberse la Biblia de aquí a acá, pero nosotros si no lo vivenciamos, entonces no sacamos nada. Entonces la palabra es implantada en nosotros, ¿sí? Sabemos en el versículo 21 habla que la palabra es implantada, no leímos el 21, pero así fue como terminamos la vez pasada, que la palabra es implantada en nosotros y es capaz de salvar nuestras almas. Y continúa haciendo hincapié en esta palabra, que cuando escuchamos esa palabra, mira que hace énfasis en los sentidos, porque él dice en el 22 que cuando escuchamos la palabra, ¿sí? Y no la ponemos como interiorizando, es como cuando nos vemos en un espejo y salimos y no nos olvidamos. Y nos olvidamos de qué es lo que es. Entonces es importante que sepamos primero que todo que la escritura, como dice en 2 de Timoteo 3:16, la escritura es inspirada por Dios. Si nosotros no creemos, como decíamos anteriormente en los otros capítulos, si nosotros no creemos que la escritura es inspirada por Dios, de una vez estamos ya fuera del camino, ¿sí? O sea, vaya primero y evalúe si usted sí le cree esa parte y ya después vuelva a seguir leyendo si quiere seguir leyendo. Puede que su modo de aprender sea que tenga que leer toda la palabra y eso también está bien, porque ese es su modo de aprender. Pero es ser muy sincero con nosotros, que no nos engañemos, ¿sí? Que si no entendemos alguna parte o algún versículo, le preguntemos a él o empecemos a estudiar por nosotros mismos y empecemos a preguntarle, a orar en el Espíritu y a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine o a estudiar con alguien, pero lo principal es que nosotros tengamos esa disposición. Hay varias cosas que pasan cuando no escuchamos la palabra, ¿sí? Entonces, una de las primeras es que no la apliquemos, o sea, cuando estamos oyendo la palabra y le damos como un vistazo rápido, o sea, es lo que decimos, yo ya esto lo había leído, ¿sí? Pero no lo aplicamos, es como, hágase de cuenta que uno va a ir al trabajo y usted se levantó y se fue para el trabajo, cuando podíamos ir al trabajo. Bueno, yo todavía puedo ir. ¿Sí? Pero si usted va a tener esa reunión, usted se levanta y usted no se pone por lo menos la camiseta, puede que esté con el pantalón de pijama, pero usted no se pone ese arreglo o no te fijas en el espejo y no te viste el pelo así parado, ¿sí? Y salí así esto, entonces es como que yo me fijé y no me fijé, estaba pensando en otra cosa y siguieron mis pensamientos acá y yo no me di cuenta que qué era lo que había ahí, qué era lo que era esa imagen que estaba ahí. Y eso puede pasar, él lo compara más con los hombres, porque a veces los hombres son un poquito menos cuidadosos para ese tipo de cosas. Entonces lo compara, no es que sean los hombres los que se olvidan, pero lo compara más porque uno como mujer es un poquito más baneado. Si usted lo compara más, es con ese hombre que se fue y salió y no se fijó
en que tenía el pelo parado, ¿sí? Y dice que la palabra de Dios es como ese espejo, que uno empieza a tener sus pensamientos y tiene su modo de pensar. Y si yo no comparo ese modo de pensar mío, ya sea por cómo aprendí, por lo que vi cuando estaba creciendo, porque eso fue lo que me enseñaron. Si yo no empiezo a evaluar esas cosas en que yo creo que son buenas, cada una de las cosas que estoy haciendo, y no las comparo con ese espejo, que es la palabra de Dios, entonces voy a hacer es como esa persona que se le olvidó, sino que simplemente ese espejo no existe. La palabra de Dios es ese espejo. Y si ese espejo entonces no existe, no tengo con quién compararme quién soy yo. Básicamente es eso. Y dice en Hebreos 4:12 que la escritura es una espada de doble filo, ¿sí? Que es capaz de penetrar hasta los tuétanos y hasta lo más profundo de nuestro propio ser. Eso es la palabra y por eso es como ese espejo, o sea, es capaz de quitar y penetrar hasta los conocimientos que nosotros creemos tener, que son ciertos, pero si yo no leo la palabra y si yo no empiezo a preguntar en cada uno de los versículos, ¿sí? Que sea hoy estamos viendo 5 versículos, yo no me tengo que leer todo en un día, pero si yo interiorizo eso y empiezo a que me entre hasta lo más profundo de mi ser, entonces ahí es cuando yo voy a estar viendo realmente y viendo en mi espejo y recordando de qué es eso. A mí me ha pasado muchas veces, yo voy a la iglesia o cuando íbamos a la iglesia o cuando oigo un sermón, muchas veces a las 2 o 3 horas uno no se acuerda y le parece un sermón muy impactante y fue una palabra muy impactante, pero hay más de una vez, o sea, puede que me pase a mí, que no le pase a nadie más, pero a mí me pasa que muchas veces sale uno a los 2, me empiezo y me distraigo y vamos a comer esto y lo otro. Y si me preguntas 2 o 3 horas más tarde, uno muchas veces no se acuerda de que fue ese sermón tan impactante que me sirvió de mucho, pero yo ya no me acuerdo de nada. ¿Sí? Y muchas veces eso es lo que nos pasa. O muchas veces lo que pasa, la segunda cosa que puede pasar, es que, listo, oímos la palabra, pero nos olvidamos de qué fue lo que oímos, que es lo que me pasa a mí muchas veces en esa parte. O aún peor, que empezamos a oír un sermón o empezamos a leer algo, ay, esto le sirve a Luz María. Ahí está pintada. Pero es lo que decía alguien, cuando uno señala, ¿sí? Hay un dedo que está señalando, pero hay estos 3 que me están señalando a mí. Porque es que es muy fácil yo decir, es que esa palabra le sale mucho a Julanito. Es que esa palabra, pero cuando el Señor le está hablando es a uno. Entonces, ¿qué esa palabra me está señalando? Es a mí. ¿De qué es lo que yo tengo que cuidar en esa palabra para poder hacer? Y hay varias partes de la Biblia que me voy a referir acá, donde no es solamente en el Nuevo Testamento, sino que él empieza a recordar de qué es lo que sirve la palabra. Y dice, por ejemplo, en el Salmo 103:2, advierte al pueblo de Dios que no olviden ninguno de sus beneficios. Promete que la bondad del Señor está en aquellos que recuerdan sus preceptos para hacerlos. En el Salmo 106 les vuelve y les dice, nuestros padres no recordaban las abundantes bondades. Lo que pasó con el pueblo de Israel y sobre todo cuando estaban en muchas de las reyes y aun cuando estaban en el desierto, es que a pesar de que ellos vivenciaban, o sea, ellos recibían el maná cada mañana, ¿sí? Ellos veían todas esas bendiciones y se les olvidaba que eso era una provisión que venía del cielo. Así somos nosotros. Cuando nosotros tenemos la bendición de estar acá, yo ahorita estoy con el proyecto de Hope for Her Global, y cuando uno empieza a ver
el hambre que aguanta la gente en África, aún en Colombia, la gente como está de complicada con muchas cosas. Nosotros no vemos la bendición que nosotros tenemos en nuestros países. Y sabemos quejarnos porque nos hacen poner la máscara o porque nos tocó esperar media hora más donde el doctor. ¿Sí? O porque la cirugía se nos demoró 15 meses o 10 meses, porque saben que eso no de pronto no era tan urgente. Y empezamos a decir, no, es que esto es muy malo, es que el servicio aquí es muy malo, es que esto es... Y sabemos cómo complicarnos la vida y decir, no, es que los servicios no son buenos. ¿Por qué? Porque no tenemos memoria de lo que tenemos. Así es, así mismo pasa con la palabra. Y la tercera parte es creer que sabemos mucho. Cuando uno cree que ya se lo sabe todo, que es que yo soy muy letrado en todas las cosas de la Biblia, que es que yo ya estoy por aquí arriba y que los que están empezando no saben nada, ahí estamos muy mal. Porque si yo cada día no me miro en ese espejo y veo, ¿por qué? Porque podemos ser tentados, porque cada día trae su propio afán, porque nos enfrentamos a diferentes situaciones, como estamos enfrentándonos en este momento a la situación de la nueva vida que tenemos que vivir con el COVID. Cada día yo tengo que evaluar con este estilo de vida que estamos haciendo, qué es lo que dice la Biblia acerca de esto. Si yo simplemente voy y oigo los noticieros o los comentarios o el político aquel o el político o la iglesia o cualquiera, y yo no comparo con qué es lo que el Señor quiere que nos digamos, no voy a empezar a recibir esa bendición, que es lo que nos dice en el versículo 25 y 27. ¿Sí? Léete otra vez esos dos versículos, el 25 y el 27. Léete el 25 y el 27, si querés. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Entonces, esa es la parte donde empezamos a recibir bendición cuando aplicamos y ponemos atención a esa palabra. Si simplemente seguimos haciendo esa lectura rápida, por decirlo así, ¿sí? Que la lectura rápida, yo tengo dislexia y estuve en algunas clases de lectura rápida precisamente para barrer un poquito lo que era la dislexia, para quitarle como ese poder a la dislexia. Entonces, lo que hace uno en la dislexia es reconocer unas palabras, y eso es lo que muchas veces hacemos nosotros en la Biblia. Reconocer algunas cosas de las que queremos y con esas vivimos. Pero si hay algo nuevo, entonces decimos, no, eso todavía no aplica. Entonces, es coger todas esas partes y decir, no, es que eso también aplica. Y eso es lo que me va a enseñar a mí a poder llevar una bendición. Él da varios ejemplos en estos dos versículos. Uno es el de espejo, ¿sí? Es decir, no me voy a olvidar. Y lo segundo, pero creo que estás en el 29, donde dice que vamos a recibir esa bendición, ¿sí? Cuando vamos y ayudamos a las viudas, cuando vamos y ayudamos a los niños, ¿sí? 27. En el 27, léete el 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpios de la corrupción del mundo. Entonces, ahí es donde está esa bendición. Ahora, él da ese ejemplo, o sea, no, entonces no tengo sino que ir al hospital o buscar viudas y a niños enfermos, no. Muchas veces puede ser esa amiga que necesita un oído, ¿sí? Ahorita no podemos abrazar a nadie, entonces no podemos, no podemos estar en esa parte, pero muchas veces el abrazo es realmente aprender a escuchar. Y volvemos a lo mismo que decíamos la semana pasada. El escuchar es una cosa fundamental. Y él vuelve y dice acá, el escuchar la palabra. Él dice que seamos muy abiertos a escuchar la palabra para que la podamos interiorizar, ponerla en práctica.
y para que podamos ver ese espejo, para que lo podamos sentir, para que podamos ver la compasión que Él tiene con nosotros a través de todas las cosas que nosotros pasamos. Si nosotros vemos quiénes éramos años atrás, ¿sí? Y todo lo que Él ha limpiado y todo lo que tiene que seguir limpiando, ¿sí? Son inmensas las bondades que Él nos ha dado. ¿Sí? Si nosotros vemos nuestros hijos, todo lo que nosotros tenemos en este momento, no tendríamos con qué agradecerle a Él. Entonces es empezar a... Y esto, y lo que te decía, o sea, muchas veces todas estas partes que estamos hablando, o el grupo de oración, o el sermón que da alguien en una iglesia, pueden ser muy importantes. Pero si nosotros no lo hacemos uno a uno con Él, esa mirada va a ser la mirada de esa iglesia, va a ser la mirada de esa otra persona. Tiene que ser un ejercicio más uno a uno para uno poder interiorizar y que esa palabra sí le entre a uno y pueda cortar esos tuétanos y pueda limpiar todas esas ideas y todas esas cosas que uno posiblemente tiene, buenas o malas, pero que están ahí. Entonces es comparar cada una de las cosas, de las decisiones, y por eso tenemos que estar orando constantemente para que esa palabra nos pueda ser revelada. Eso era parte de lo que traía para ahora. Aquí en un comentario que está en esta Biblia dice: aquel que meramente escucha la palabra, con rapidez la olvida. Solo aquel que actúa según la palabra recibirá bendición al practicarla. Sí. La palabra de Dios es la ley perfecta que da libertad. No nos somete a las ataduras del legalismo, sino que nos libera para que guardemos sus preceptos con compulsión interna. Y es empezar a ser hacedores. O sea, nosotros podemos tener la Biblia y rayada y con papelitos y con todo lo que quieras y leerla 20 veces y volver a leer. Pero si nosotros no le preguntamos, Señor, ¿y por qué dice esto acá? Señor, yo no me muevo de este versículo hasta que yo no entienda qué es lo que tú quieres decir con este versículo. No para el vecino, sino para mí. ¿Qué es lo que me estás diciendo a mí con ese versículo? Y ya después puedo venir y decirle, o sea, cada vez que yo empiezo a estudiar estos temas, a la primera que tengo que evaluar acerca de ese tema es a mí. Sí, no es para nadie más, sino para mí. ¿Qué es lo que yo tengo que aprender de esto? Saber que todos los días tenemos, que el Señor tiene algo más para enseñarnos, que no somos ya aprendidos, que sí, que hemos avanzado mucho y que podemos dar mucho a mucha gente, sí, pero estamos aún en esa evolución, estamos aprendiendo día a día. Si no nos abrimos para estar aprendiendo, no vamos a aprender. ¿Sí? Y eso es todo por hoy. Esa es la pequeña dosis de hoy. Esa es la Seguimos en contacto.